inicios de nuestra república, viene ese famoso debate entre conservadores y liberales. Los conservadores pensaban pues, que debe existir una soberanía de la inteligencia, deben asumir el poder político lo más capaces, lo más inteligentes, mientras que los liberales pensaban que el poder político se concentra en el pueblo, ¿no? Todo poder viene del pueblo y va hacia él, ¿sí? Eso ha sido, chicos, básicamente lo que se ha estudiado la semana anterior. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Buenos días. Les digo que se están sumando a la reunión después del pequeño descanso, ¿sí? Tengan muy buenas tardes, ¿sí? ¿Qué tal? Claudia, Nicole, buenas tardes, buenas tardes. Chicos, vamos por acá a ver. La segunda parte, mira. La segunda parte, estamos en la semana 26, Filosofía en el Perú, parte 2, va a tratar sobre el positivismo, ¿sí? En el país, como también la filosofía contraria, opuesta, el espiritualismo, también, pues, movimientos sociales, ¿no? La etapa en la cual aparece Mariátegui y también el fundador del APRA, Víctor Raúl de la Torre, y al final, una filosofía actual o conocida como filosofía de la liberación, ¿sí? Muy chicos, por acá tenemos una suerte de esquema, ¿no? De línea de tiempo, donde se desarrolla pues, el pensamiento filosófico en nuestro país, ¿no? Les comentaba pues el positivismo. Si vemos el contexto, mira el contexto, el positivismo se da después de la guerra con Chile, ¿sí o no? Después de la guerra con Chile. Se va a conocer a esto como la época de reconstrucción nacional, ¿sí? Entonces, los intelectuales como González Prada van a pensar que podemos reconstruir el país después del desastre de la guerra con Chile solo a través de la ciencia positiva, ¿no? La ciencia positiva, o sea, el positivismo de Augusto Comte va a ser importante en este contexto, no solamente en el Perú, también en Latinoamérica, ¿no? Ya, después viene la reacción espiritualista. ¿Por qué reacción? Porque la filosofía espiritualista va a decir, mira, no se puede explicar el mundo a través de la ciencia, sino se debe explicar a través de la religión, a través del arte. ¿Sí? Es en el arte donde el hombre manifiesta su verdadero ser. A veces queremos explicarlo todo por la ciencia, ¿no? Pero para la filosofía espiritualista lo más importante, el plano pues estético, valorativo, el plano místico, se explica de forma espiritualista, ¿no? Vamos a ver entonces filósofos que van a defender esta postura, ¿no? También va a ser importante en la historia. Luego, tú ves esta imagen, B. Leguía, ¿no? El oncenio de B. Leguía. Y en ese contexto aparecen, pues, intelectuales que van a dirigir el movimiento de masas, ¿no? ¿Sí? Uno funda el Partido Socialista y otro funda el Partido Aprista. ¿A quién me refiero? ¿Te acuerdas? ¿Quién funda el Partido Aprista? ¿Te acuerdas? Lo hemos comentado hace un momento, creo. ¿Sí? ¿Quién funda el Partido Socialista, chicos? Contexto es B. Leguía, el oncenio de B. Leguía. Claro, Haya de la Torre funda el Partido Aprista y Mariátegui el Partido Socialista. Ya está. Entonces, en este contexto, mira, de 1920 a 1930 surge la época del marxismo en el Perú, o también llamado el socialismo en el Perú, o para algunos la época de movimientos sociales. Ya está. Después aparece pues una época llamada para algunos filosofía actual o filosofía de la liberación. ¿Por qué, profesor? Porque los intelectuales van a hacer un diagnóstico, ¿no? De la cultura, la sociedad, y van a pues a resaltar lo que dijo ya Mariátegui. O sea, que hemos sido pues dominados históricamente, ¿no? Sí, por España, Francia, Inglaterra, ahora Norteamérica. Entonces, nuestro pensamiento no es pues original, no es auténtico. Siempre repetimos lo extranjero porque pensamos que lo de afuera es mejor, pensamos que lo extranjero es superior, entonces no hemos generado un pensamiento auténtico, un pensamiento genuino, original, sino simplemente hemos repetido lo que ha hecho la filosofía europea, lo que ha hecho la cultura europea, ¿no? Entonces, en este contexto se piensa, mira, la única forma de ser libres, de pensar libremente, es salir de esa dominación económica, por eso se le llama también a esto filosofía de la
liberación, de la liberación. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ese es el esquema, ¿no? Puntual, ¿no? Un resumen puntual de lo que se va a ir viendo el día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos. No sé, hasta donde se ha ido exponiendo, ¿alguna pregunta, inquietud? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Ah, ya. Muy bien. Chévere, chévere. Bacán. Jóvenes, entonces continuemos, hablemos de esto. Mira, positivismo, espiritualismo, ¿no? ¿Recuerda? Como dice la imagen, ¿no? A este contexto se le llama la época de reconstrucción nacional, o sea, después de la guerra con Chile, ¿no? Como tú sabes por historia, por documentales, por tu profe, pues Chile no solamente nos gana la guerra, ¿no? Sino que Chile te humilla, ¿no? ¿Sí? Chile ingresa a Lima, eh, la Biblioteca Nacional se convierte en establo para caballos, se queman los libros, incluso la historia cuenta pues que los chilenos abusan de las mujeres, eso es lo que cuenta. También pues se narra que González Prada pues no quería ver a ningún chileno y toda la durante toda pues esta ocupación chilena no va a salir de su casa pues para no ver a ningún chileno, ¿no? Entonces, ante este desastre de la guerra con Chile, pues podemos ver muchos culpables, ¿sí? Y también pues que el pueblo viene a ser pues culpable. Vamos a ver pues a intelectuales que van a pensar que de alguna manera debemos reconstruir nuestra nación, ¿sí? Vemos a González Prada, vemos a Villarán, pues a muchos intelectuales y científicos que van a, pues, claro, nos gritaron pues Arica, Tarapacá, en un momento también fue Tacna, ¿no? Pero después, ¿no? Después se recuperó Tacna, pero fue un desastre. Y por eso, chicos, mira por acá, en este contexto va a haber una influencia del positivismo. El positivismo de Augusto Comte, ¿sí? A ver, ¿qué recordamos del positivismo de Comte? Recordamos, por ejemplo, que hablar de positivismo es hablar de qué? Es hablar de la... Es hablar de... Claro, muy bien. Es hablar del progreso, es hablar de la ciencia, es hablar de la ley de los tres estadios, ¿sí? Bacán. Este positivismo va a ser muy influyente, muy bien, Stephanie, claro, la ciencia, va a ser muy influyente en Argentina, en Brasil, México, pero digamos que poco influyente en el Perú. O sea, el positivismo de Comte, ¿ah? ¿Sí? Pero el de Spencer va a ser el más influyente. Y tú te preguntas, profe, ¿quién fue ese señor? ¿Quién fue Spencer? Ah, Spencer fue contemporáneo de Augusto Comte, pero Spencer fue inglés. Entonces vemos Inglaterra a Charles Darwin, ¿sí? Y de ahí que él también asume una posición evolucionista, ¿sí? Que se le va a conocer comúnmente como positivismo evolucionista, ¿sí? Recuerda, Spencer nos plantea un positivismo evolucionista. ¿Y qué dice? A ver, algunas tesis puntuales, mira. Él nos dice que hay una evolución de formas simples a formas complejas. Y ya, eso lo podemos entender. ¿Qué más? En el ámbito social, te dice pues que la sociedad es como si fuera un organismo vivo. La sociedad es como si fuera un organismo vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Roma, entonces, piensa en Roma. Tiene un nacimiento, ¿sí? Un desarrollo, evolución, crisis y boom, caída. Como si fuera una planta, ¿no? ¿Sí? Un organismo vivo. Ya está. ¿Qué más? También nos dice que en la sociedad hay una lucha de razas. Compiten las razas. Y la raza superior va a sobrevivir, va a dominar, y las demás razas inferiores van a desaparecer, se van a extinguir. Bueno, esa idea también se le conoce como darwinismo social. Escucha, darwinismo social. O sea, hay una lucha por la supervivencia, ¿sí? Las razas luchan por la supervivencia. Ahora, ¿por qué es influyente esto? Porque para entender nuestro país hay que entender el tema de razas. ¿Por qué? Porque se va a ir diferenciando y jerarquizando la sociedad en base a las razas, ¿no? Si eres blanco, raza superior. Si eres más o menos blanco, más abajo. Si eres mestizo, cholo, y así, más abajo. ¿Te das cuenta? Esa es la jerarquía que se va estableciendo en torno a la raza. ¿Te das cuenta?
Eso pasa en nuestro continente. Esa es la influencia de Spencer. Incluso, creo que el presidente Echenique y otros más por ahí, por el contexto, piensan influencia de Herbert Spencer, este señor, que deben venir alemanes, extranjeros, europeos, para mejorar nuestra raza. Por eso en la selva peruana vemos pues colonias de extranjeros, de europeos, de austroalemanes, ¿sí? Porque se pensaba pues que vengan los extranjeros para mejorar nuestra raza. De ahí pues que Oxapampa, La Merced y otros lugares más pues vemos colonias pues de extranjeros y una mezcla pues racial, ¿no? Esa es la idea de Spencer. Como te decía, es la filosofía más influyente en el Perú, ¿sí? En el Perú. ¿Qué más? También se da pues una preocupación, interés por temas políticos educativos. En la política tenemos básicamente a Prada, González Prada, y en la educación vamos a ver más adelante a Manuel Vicente Villarán. ¿Qué más? También los estudiosos, ese es un consenso ¿sí? De los estudiosos, ¿no? Plantean que se va a presentar en nuestro continente, en el Perú, pues y en toda, ¿no? Dos tipos de positivismos, ¿no? El positivismo universitario que se da en las universidades, se da pues en San Marcos, se da pues en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, como también pues se da en la Universidad Autónoma de México, ¿no? ¿Sí? Positivismo que se concentra en las aulas universitarias y de las aulas pues va a aparecer todo un debate, ¿no? Entonces, principalmente en la universidad se habla de educación y de sociología, ¿sí? ¿Qué más? Va a haber un positivismo no universitario, que está fuera de la universidad, por eso ese nombre, que se da en la política, en el periodismo y literatura, pues con González Prada y con otros más. ¿Sí? Recuerda, la principal influencia en nuestro continente, perdón, en el Perú principalmente, sí, también va a ser en el continente, pero principalmente en el Perú, que es lo que nos interesa ahorita, es Herbert Spencer, ¿sí? Va a ser la mayor influencia en nuestro país. Ya por acá tenemos un texto de algunos pues intelectuales de la Católica, ¿no? Quintanilla, pues San Marcos, Jadillo, y también del doctor Orozco, que nos dice, mira, el positivismo en el ambiente académico aparece con fuerza solo después de la guerra del Pacífico, la guerra con Chile. O sea, eso significa que el positivismo ya estaba antes, sí, chicos, ya como discurso, como enseñanza, estaba ¿no? en la Universidad San Agustín, en la Universidad Abad de Cusco, en San Marcos, ya estaba presente el positivismo, pero se hace más radical, se radicaliza después de la guerra con Chile, porque se cree a través del positivismo podemos reconstruir la nación. Pero recuerda, ya antes de la guerra, ya pues había una difusión del positivismo. Por ejemplo, ¿usted se acuerda del primer presidente civilista? ¿Quién fue el primer presidente civilista? El primer presidente civilista fue, ¿te acuerdas? Primer presidente, ver, si no, internet, ¿no? Normal, normal. La idea pues es recordar, la idea pues es afianzar, ¿no? Claro. El primer presidente civilista fue Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? ¿Hijo de quién? Del escritor costumbrista Pardo y Aliaga. Claro, ya. Manuel Pardo y Lavalle, chicos, estudió en Europa, estudió ciencias económicas, estudió administración, estudió en la Complutense de Madrid, filosofía, ¿ya? Volvió al país, fue alcalde en su momento y también presidente del Perú. Entonces, en él se mantiene, mira, para poder vincularlo, mira, para poder vincularlo. En él se tiene la idea de que los que deben gobernar el país, para que sea eficiente, ¿sí? Debe ser una aristocracia del saber. Te pregunto, ¿qué pensador que se ha estudiado ya,
peruano, te decía que los que deben gobernar son los mejores, los más capacitados, los más inteligentes, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué intelectual te decía? ¿Qué intelectual ya conservador, te decía que los mejores deben gobernar? Bartolomé Herrera, señor Ángel, claro. Bartolomé Herrera, claro, sí, mío, Reca. Fue Bartolomé Herrera, ya está. Y sí, Bartolomé Herrera pues formó a buenos, ¿no? Buenos estudiantes que fueron diplomáticos, fueron ministros. Ya. En la época de Castilla, también Castilla pues convocó a los mejores. Influencia de Bartolomé Herrera. Y también después Pardo, ¿no? Manuel Pardo de Lavalle va a convocar también a los mejores. Se va a rodear de buenos intelectuales para dirigir el país de forma adecuadamente. Pero lo interesante en él, aparte de su visión, pues que tiene, ¿no?, ideas conservadoras, también su posición de acuerdo a la ciencia, porque él va a creer que la mejor forma de que el país avance es a través de una educación científica, educación técnica, y por eso, pues, que funda el colegio, el colegio o la escuela de ingenieros civiles del Perú, lo que se va a conocer hoy como la UNI, ¿sí? Como también va a mandar a construir ferrocarriles, ¿sí? Va pues a hacer posible la participación de, es lo que va a buscar, ¿no? La participación del pueblo y todo eso, pero él creía que el Perú Como lunes puede y ser miércoles. industrial a través de una Ana, educación Dios. científica, Después ¿sí? vamos a un Warcraft. De esa manera, chicos, Adiós. ya Álvaro, vos, vemos Venezuela. en Pardo y Lavalle un interés por desarrollar el Perú a través de la ciencia, o sea, positivismo, ¿no? Ya pues en las aulas, en la universidad, ya en la política, se ve un positivismo con Pardo, ¿sí? Pero esto se hace más radical, se hace más discutible después de la guerra con Chile, y lo vemos pues en González Prada, ¿no? En su famoso discurso en el Politeama, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir este texto, ¿no? Ya está. Vamos por acá entonces. Chicos, hablemos ahora de Manuel González Prada. A ver, González Prada, ¿fue un aristócrata? ¿Perteneció a una gran familia? Sí. ¿Estudió en Chile? También estudió en Chile. ¿Y qué fue? Fue periodista, fue ensayista, fue filósofo, fue escritor, fue poeta, fue matemático puro, fue ingeniero, fue inventor, fue empresario, fue un hombre, podemos decir, completo en cuanto a ciencias y humanidades, ¿sí? Ya, este señor fue muy crítico, ¿no? Como tú has revisado de repente por ahí, has escuchado, ¿no? Que era muy crítico, pues su famoso discurso en el Politeama, su famosa obra Páginas Libres, ¿verdad? Fue un hombre muy crítico, claro. Pero el problema es que solamente se quedó en la crítica, ¿no? Solo se quedó en la crítica. Ese fue su problema. Tal vez pues hoy podemos comparar, ¿no?, con Hildebrand, ¿no? Sí, con César Hildebrand, un periodista pues muy acucioso, muy crítico, ¿sí? Pero el problema es que solamente se quedan en la crítica, ¿no? La idea, pues, es ir a la acción, ¿no? ¿Sí? Organizar, pues, ¿no? ¿Sí? Al pueblo y que buscar al final un cambio social que sí lo va a hacer o lo van a buscar hacer los apristas en su momento con Víctor Raúl y Mariátegui con el Partido Socialista. Entonces, Manuel González Prada, por sus ideas y por su crítica, va a ser inspiración de Vallejo, de Mariátegui, de Víctor Raúl de la Torre, de Abraham de Lomar. Va a ser, pues, un hombre inspirador, pues, para muchos jóvenes intelectuales, ¿no? A ver, les comentaba hace un momento que González Prada va a ubicarse, según los estudiosos, dentro de este grupo, ¿no?, del positivismo no universitario, ¿verdad? Ya está. O sea, se da fuera de la universidad y la discusión principal es la discusión sobre la política, ¿no? Ya, en el discurso en el Politeama, que está en su famosa obra Páginas Libres, ¿qué cosa menciona González Prada? Nos habla de la guerra con Chile. Sí. Él sostiene pues que esta guerra la perdemos por culpa de los militares, de Piérola, por culpa de la ignorancia de los gobernantes, dice, ¿no? Claro. Pero también la perdemos por culpa nuestra, por el espíritu de servidumbre de los gobernados. Sí. Y en cuanto a los gobernantes,
él también tiene una frase famosa, el Perú es como un organismo enfermo, donde pones el dedo, salta la pus, resalta la corrupción de los gobernantes, ¿sí? El Perú es un país, pues, que históricamente sus estructuras, pues, económicas, políticas, pues, han sido, pues, manchadas de corrupción. No solamente hoy nos pasa eso, ¿no? Sino que históricamente, desde la colonia, se ha normalizado como costumbre, ¿no? La corrupción. Claro, que debe ser vivo, debe ser astuto, debes, pues, robar, debes, pues, sacar tu pedazo, dice, ¿no? Claro, esa es la idea de un peruano, ¿no? Bueno, por eso busca llegar al poder comúnmente, digo comúnmente, se busca eso, ¿no? Entonces, como que la estructura está manchada de corrupción, de ahí pues la frase de González Prada. Y él creía, pues, los viejos de espíritu ya no deben gobernar, sino los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que son innovadores, de ahí pues su frase, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ahora, esta frasecita eh, que la derrota del Perú se debe al espíritu de servidumbre de los gobernados, o sea, la educación que se ha ido construyendo es una educación que nos hace añorar el pasado, ¿no? Sí, comúnmente pensamos en los incas, ¿no? El pasado inca, ¿no? Una gran cultura, Machu Picchu, pero no pensamos en el presente, no pensamos en el hoy, tampoco en el futuro. Queremos reconstruir nuestra historia, ¿sí? Y pensamos siempre en los grandes héroes, Miguel Grau, Alfonso Ugarte, pero no pensamos, pues, en lo que pasa hoy. Ese es el problema. Además, pensamos, pues, que somos inferiores. O sea, ese espíritu de servidumbre se ha ido construyendo desde la invasión española. Es como que si nosotros existiera pues un sentimiento de inferioridad, de sentirnos menos ante el extranjero, ante el europeo, sentirnos menos ante la cultura europea, ¿no? Entonces, para González Prada, estas dos son las causas principales de la derrota, ¿no? Ante Chile, ¿sí? Ese es su diagnóstico, ¿no? Su análisis, muy interesante. ¿Qué más? González Prada nos dice que debemos abandonar la educación religiosa. Ahora, debemos recordar, González Prada no está en contra de Dios, no rechaza a Dios, más bien él más o menos se autodenomina agnóstico. En una de las últimas entrevistas, creo que es una entrevista que lo hace Mariátegui a los 19 años, eso es lo que se dice, él sostiene que es agnóstico. O sea, él dice que no sé qué es, pero algo superior debe existir. ¿Te das cuenta? No sabe si es Alá, si es pues, el Dios de la Biblia, pero algo superior debe haber. O sea, un agnóstico es como un creyente enmascarado, ¿no? Un creyente que no sabe qué es, no puede explicarlo, pero algo superior debe existir. ¿Te das cuenta? Eso es González Prada, entonces, agnóstico bajo esa explicación, ¿no? Entonces, él no está en contra de Dios, él está en contra del sistema, en contra de la iglesia como institución. ¿Por qué? Porque la iglesia domina en esta época los colegios. Entonces, ¿qué fomenta? La acción religiosa. ¿Y eso qué hace? Eso como que ahoga los espíritus revolucionarios, los espíritus de cambio social. Te hacen pensar que debes resignar de esta vida, debes sufrir, ¿no? Los últimos serán los primeros, porque la felicidad está en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ahoga las fuerzas de un cambio social. Por eso que él exige que se debe educar a los jóvenes en ciencia positiva. Las universidades, dice que son, como San Marcos en esta época, son retrógradas. ¿Por qué? Se enseña teología, metafísica. Se pregunta él, ¿en qué ha contribuido 1000 años de metafísica religión? En nada. En cambio, en unos solos años de aplicación de ciencia positiva, ha dado más beneficios a la humanidad que 1000 años de metafísica y religión. Entonces, va a fomentar, va a buscar pues que se enseñe ciencias en las universidades, ¿no? Y también, chicos, González Prada pues era hacendado, era pues un aristócrata de buena familia, ¿sí?
tenía haciendas en Mala, pero él era consciente de que el indio está explotado, ¿sí? Y que el indio, pues, que históricamente se le ha robado las tierras al indio. El conquistador, ¿sí? Y las buenas familias, ¿no? Ahora se han apoderado históricamente de esas tierras. Entonces, al indio, si le damos otra vez una tierra, su tierra va a poder producir y se va a desarrollar. Entonces, al indio no hay que enseñarle, pues, que existe Dios, no hay que alfabetizarlo, no hay que darle asistencialismo. Lo más importante que hay que darle es rebeldía, ¿sí? Que sea consciente de que él debe salir de esa explotación, debe liberarse, ¿no? Debe luchar. Esa es la idea en González Prada, ¿no? Entonces, ya vemos en él un análisis interesante sobre el indio que va a desarrollar Mariátegui en sus 7 ensayos, ¿no? Que el problema del indio es un problema económico, social, ¿sí? Y también adoptó una posición anarquista, ¿no? O sea, el aporte de González Prada, chicos, a las ideas políticas, a las ideas filosóficas, viene a ser su anarquismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba con Prada? Mira, él, como te decía, era un gran intelectual, pero no era un buen orador, no era líder, ¿no? Era como que, dicen pues algunos que no tenía pues una buena voz, otros dicen pues que no sabía organizar pues a los jóvenes, pero los jóvenes pues entusiastas por su discurso, por sus frases, ¿eh? Por sus poemas, por su análisis, le van a pues pedir que organice, ¿no? Y va a formar pues un partido político llamado Unión Nacional, que va a las elecciones, pero no gana. Y algunos dicen, porque son hipótesis, que se decepciona y deja el Perú y se va a Francia. Otros dicen que no, eso no es cierto. La manera de salvarla era llevándola a Francia para que la operen. Bueno, entonces son ideas, pero lo cierto es que se va a Francia y en Francia entra en contacto con ¿quién? Con filósofos anarquistas, ¿no? Con Proudhon, Kropotkin, Bakunin, un montón de pensadores europeos anarquistas, y después de más o menos de 5 años vuelve al Perú con las ideas anarquistas y va a mezclar pues su positivismo con el anarquismo, ¿no? Va a mezclar entonces esas ideas, ¿no?, positivistas de ciencia con el anarquismo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda, todo anarquista que piensa que debe haber libertad, ¿no? El anarquista piensa que debe haber una libertad ilimitada. ¿Y cómo se consigue? Destruyendo todo tipo de autoridad expresada en el Estado y en la Iglesia. El Estado te somete a través de normas jurídicas y te sume en la pobreza. Cada vez más impuestos, como hoy, ¿no? Sube la luz, el agua, ¿no? Y entonces el Estado, a través de normas jurídicas, te somete en la pobreza no quieres que salgas de esa pobreza, ¿no? Y la Iglesia, ¿qué es lo que hace? La Iglesia lava tu conciencia, domina tu conciencia. Entonces, tanto la Iglesia como el Estado son formas de autoridad que deben ser destruidas para el anarquista para alcanzar la ansiada libertad, ¿sí? Bueno, por acá también se habla de eso, ¿no? Un texto muy interesante, justamente escribe Anarquía, ¿no? Uno de sus libros, sus últimos libros, Anarquía, donde plantea, ¿no?, sus ideas sobre el anarquismo y la libertad ilimitada que todo hombre debe conseguir. Ahora, uno puede pensar, profe, pero eso se parece al socialismo. Claro, en líneas generales, escucha, en líneas generales son similares. Ambos hablan de un cambio social, ambos hablan de la libertad, ambos hablan pues que el Estado es opresor, pero la distinción está en que los socialistas plantean que una clase debe dirigir la lucha y que la lucha tiene como objetivo llegar a una sociedad sin clases. Pero antes de ella debemos construir un Estado socialista que distribuya la riqueza de forma equitativa. Entonces, ¿qué te digo? Que el socialista tiene un plan, todo un proyecto político y mecanismos para conseguirlo, mientras que el anarquista no tiene eso. No tiene un plan, no tiene
un método de lucha, estrategias para llegar al poder y para continuar, pues, ese plan hacia un comunismo. Simplemente te dice, vamos a destruir el Estado y después algo nuevo vendrá. Vamos a destruir todo tipo de autoridad y después algo nuevo nacerá. No sabemos qué, pero algo nuevo nacerá. El problema, aunque después los anarquistas van a hablar pues de las cooperativas, pues después de destruir el Estado vamos a organizarnos en cooperativas, pues son ideas que aparecen después, ¿no? Chicos, ya, eso sería en líneas generales los planteamientos de González Prada, ¿sí? Muy bien. Sofía, claro, en cuanto a, ¿no? a la educación religiosa, podemos decir, pues hay dogmatismo, más aún en esta época, ¿no? Hay dogmatismo. ¿Por qué digo esta época? Porque vamos a ver después, alguna vez, que la iglesia va a tomar un rol muy interesante, ¿sí? Debido a la influencia de la revolución de Mao Zedong, ¿no? O Mao Zedong, ¿sí? También, pues, que en Latinoamérica se da, ¿no? Con Fidel Castro y Che Guevara, la revolución cubana. Entonces, vamos a ver que la iglesia en Latinoamérica va a tomar, pues, un rol, ¿no? Un rol, pues, de apoyar a los pobres, ¿no? Sí, eso va a darse en los años 60, 70, 1960, 70, va a aparecer ideas interesantes, ¿no? Donde los católicos van a, pues, a tomar un rol importante para un cambio social, ¿sí? Eso va a ser todavía después, pero en esta época se cae en eso, ¿no? El anarquismo se debe erradicar, claro, muy bien, Rebeca, claro, es cierto. Se debe erradicar, es destruir, ¿no? Destruir, ¿no? Todo tipo de Estado, todo tipo de autoridad, ¿no? Porque en el fondo son opresores, ¿no? Aunque el discurso no es, ¿no? Que llegue la educación para todos, el discurso, pues, desde afuera es que todos reciban su bono, ¿no? Pero en el fondo, en la práctica, eso no se cumple, ¿no? Chicos, ahora hablemos de Manuel Vicente Villarán, ¿sí? Ya, él pertenece a lo que los intelectuales, los estudiosos, van a llamar positivismo universitario, que se da en San Marcos, ¿sí? Va a ser abogado, sanmarquino, también va a ser ministro de Estado, ministro de Educación. En la época de B. Leguía, el primer gobierno de B. Leguía, ya, él participó y pensó, pues, hay que renovar ¿no? la educación y contrató, pues, a científicos europeos para que capaciten a los maestros peruanos, pero eso no se llevó a la práctica debido a que a Abel Leguía le dieron golpe de Estado, ¿no? En su primer gobierno y no se pudo realizar su proyecto educativo. ¿Pero qué pensó? A ver, él sostuvo que la única forma de reconstruir nuestro país es industrializándolo, ¿no? Y para lograr hacer del país un país industrial, la educación es fundamental. Una educación científica. Y mira por acá, ¿qué es lo que propone? Mira, a ver un momentito. A ver, ¿qué es lo que propone por acá? Ya está. Por acá nos dice, mira, a ver, arribita. Vamos a ver. Ya está, arribita acá. Dice, el Perú, por ser perdón, el Perú debería ser por 1000 causas económicas y sociales, como han sido los Estados Unidos. Una tierra de labradores, de colonos, de mineros, de comerciantes, de hombres de trabajo, ¿no? O sea, el Perú, por su historia, es un país de labradores, de comerciantes, de agricultores, pero nos han hecho pensar que este país es un país de intelectuales, de burócratas, ¿no? De escritores, de abogados, ¿no? Cuando este país históricamente, ¿no? El Tahuantinsuyo nos respalda, ¿sí? El pasado inca nos respalda, es una tierra de labradores, agricultores, comerciantes, ¿no? Ya, no sea importante, ¿no? ¿No? El grupo de intelectuales o de abogados, no, sino hacerle pensar al peruano que eso es lo más importante, que eso es lo central, es el problema, ¿sí? O sea, está bien que un maestro
te enseñe pues en clase, ¿no? Historia, filosofía, letras como latín, eso es importante. Pero también debería enseñarte pues, ¿no? ¿Sí? A cultivar, a hacer comercio, a hacer empresa, ¿te das cuenta? También debería enseñarte eso. ¿Sí? Y si queremos que el país avance, se desarrolle, se haga un país industrial, entonces los que mueven la industria no son los abogados, pues. Los que mueven la industria no son los filósofos. Los que mueven la industria son la mano de obra capacitada, los técnicos, los ingenieros. ¿Te das cuenta? Entonces, él, en el fondo, ¿qué exige? Exige que se creen más universidades como la UNI, ¿sí? De repente hoy, ¿no? Senati, bueno, ¿sí? Universidades o de repente institutos, pues, que fomenten este tipo de educación basada en la técnica, pues, en la ciencia. Esa es la visión. Si queremos que el país se haga industrial, entonces apelemos a una educación científica. Y ojo, ojo, no una educación elitista solamente para un grupo, sino educación científica para todos. Educación científica para todos. Por eso, él habla de una educación de tipo democrática, ¿no? Democrática para todos, ¿sí? Ya está. Chicos, ya, eso vendría a ser el positivismo, ¿sí? Una etapa muy importante en el pensamiento peruano. Ahora hablemos de la postura contraria, ¿no? ¿Sí? Que aparece a inicios del siglo XX, llamada espiritualismo, ¿sí? Ya, la influencia, chicos, va a ser Henry Bergson, ¿sí? Henry Bergson, ya está. ¿Qué plantea Henry Bergson? Él sostiene que los positivistas se han convertido digamos, deterministas. O sea, han pensado que todo estudio se debe reducir a la ciencia, ¿sí? Pero es un error, ¿no? Pensar que todo se puede entender por la ciencia. Es como decirte, ¿no? Vamos a educar pues a un jovencito, ¿no? Para que sea científico, ¿no? ¿Sí? Que haga ciencia, pues matemática, física, ¿no? Como robótica. Ya es bacán, sí. Pero, ¿de qué vale que te enseñe un montón de ciencia si eres corrupto, si no tienes valores, no eres sensato? ¿Te das cuenta? ¿De qué vale tanta ciencia cuando lo principal en el hombre es su parte espiritual, los valores? ¿De qué vale pues que te enseñe un montón de ciencia, que sepas un montón, si no sabes comunicar tus sentimientos, lo que piensas, ¿no? Entonces, estos filósofos van a comprender, para que el hombre sea completamente libre, debe pues expresar, saber expresar ese plano pues espiritual, ¿no? Eh, de ahí se piensa que la libertad es una manifestación pues espiritual. Es por eso que muchos filósofos que en su juventud fueron positivistas, en la madurez van a ser espiritualistas, van a dejar el positivismo para asumir después una filosofía, van a dejar el positivismo para asumir después una filosofía espiritualista, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, a Mariano Iberico, que en su juventud, ¿no? San Marcos fue positivista, pero después dijo, no, no, esto no va. No puede ser que la ciencia pueda explicarlo todo, ¿no? Sino la parte más importante, pues, es, como te decía, los valores, la religión, la espiritualidad. Entonces, Henry Bergson va a ir por ese lado, porque lo va comprendiendo que lo que hace la inteligencia humana con la ciencia es estudiar todo de forma estática. Un médico, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Por acá tiene pues el cuerpo humano y estudia, por ejemplo, el aparato circulatorio y por acá el corazón y lo estudia de forma estática, ¿no? ¿Sí? Divide el cuerpo, lo parte, pues, y estudia solamente un órgano, digamos, ¿no? Ya, pero eso no es la realidad. La realidad no es separada, no está fragmentada, no es estática. La realidad, pensaba Henry Bergson, es como si fuera una bola de nieve que cae una pendiente. Esa es la realidad. Una bola de nieve que al caer la pendiente se hace cada vez más grande y más grande y más grande. La realidad es evolución constante, no es estática, sino es una evolución constante, es un cambio constante, ¿no? Y eso lo entiende el espíritu, ¿sí? El espíritu pensaba, a través de un proceso llamado intuición espiritual, va a captar esa verdadera realidad, ¿sí? El tiempo, pues, que se manifiesta
¿sí? Es el tiempo como duración que lo capta el espíritu, pensaba, ¿no? O sea, el tiempo, por ejemplo, cuando usted, mira, usted está de repente caminando por la calle bacano, ¿no? Y pasa pues la chica que te gusta, te saluda, también tú la saludas, y caminan juntos, ella sonríe, también tú sonríes, el tiempo se detiene. Ya, ese tiempo para él es duración. Ese tiempo, intensidad, no lo capta la física, la química, sino lo capta tu espíritu, ¿no? Es el tiempo verdadero, ¿no? Entonces, ese tiempo verdadero, ¿sí? Esa libertad verdadera, que es espiritual, se manifiesta ¿dónde? En el arte, por ejemplo, ¿sí? En la religión, por ejemplo, ¿sí? Por eso, estos filósofos rechazan, chicos, el determinismo científico y también el dogmatismo científico al creer, pues, que la ciencia es la única verdad, ¿sí? Y poseen, pues, estos filósofos un carácter idealista, ¿no? ¿Sí? Idealista, también vitalista, porque piensan, pues, que la vida, en el fondo de todo, hay un plano espiritual. Es como que Dios se esconde en la naturaleza, ¿no? Sí, en el fondo de este mundo está un plano espiritual, Dios, ¿no? También asumen un voluntarismo, porque hablan de la voluntad, ¿sí? La voluntad o libertad, ¿sí? Y se interesaron por eso en temas estéticos, morales, ¿no? Metafísicos, religiosos como místicos, ¿sí? Y por acá también, pues, nuestros intelectuales hacen un estudio de esto en nuestra época, el doctor Orozco, por ejemplo, y nos dicen que esos filósofos espiritualistas también van a ser conocidos como intuicionistas, ¿no? Por ese proceso, pues, que llaman intuición espiritual que puede captar. Por ejemplo, uno va a la iglesia, aunque sea ateo, uno entiende que esos rostros, pues, esas figuras, ¿no? ¿Sí? Son sagradas, ¿no? ¿Sí? Hay un plano, pues, místico, ¿no? En el fondo, somos místicos, ¿no? De ahí que el campesino, pues, tiene mucha mística, ¿no? ¿Sí? Y también nosotros tenemos mística, ¿no? Por eso el jugador de fútbol, antes de salir a la cancha, coge, ¿no? Aunque no crea, coge la imagen de Señor de los Milagros, ¿no? Y se persigna, ¿no? Y se persigna. Porque, pues, en el fondo tiene, pues, una fe, muy guardada, pero tiene, pues, una fe. Igual que uno puede ser muy ateo, ¿no? Pero pasa un terremoto y te arrodillas, ¿no? Te pones a rezar, porque en el fondo hay mucha religiosidad, ¿sí? Ya, recuerda la influencia de Henry Bergson, ¿sí? Ya está. Jóvenes, vamos a hablar de dos intelectuales, ¿sí? Uno Alejandro de Ustua y otro Mariano Iberico, ¿sí? Muy bien. Alejandro de Ustua participó en la guerra con Chile, ¿sí? Al igual que González Prada, fue capitán, ¿sí? Participó, creo, en Miraflores y González Prada, creo, en Chorrillos, ¿no? Pero ambos participaron en la guerra con Chile y los dos entendieron que la guerra se pierde pues por la corrupción, ¿no? Y por todo eso, ¿no? ¿Sí? También Alejandro Deusto va a difundir la filosofía espiritualista, la filosofía europea en San Marcos, ¿sí? Al igual que Vasconcelos, un mexicano, va a difundir esta filosofía espiritualista en la Universidad Autónoma de México, al igual que Alejandro Korn difunde esta filosofía europea en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En la UBA. Entonces, van a ser importantes, ¿sí? Ya que van a ser difusores del pensamiento pues, europeo en las universidades. A ver, debes recordar que antes de Alejandro Deustua no existía la carrera de filosofía. O sea, en sí no había un cartón que diga, no, tú eres licenciado en filosofía, no existía eso, ¿no? Y porque los filósofos, bueno, los filósofos se formaban pues de forma autodidacta, ¿no? Llevaban algunos cursos en la Universidad de Filosofía y ya pues de forma personal se hacían filósofos, ¿no? O se inclinaban pues a cierta tendencia filosófica, pero no había carrera de filosofía. Entonces, en esta época aparece el profesional en filosofía, ¿sí? De que hay una difusión del pensamiento europeo en las aulas universitarias, ¿sí? Muy bien, ahora, Alejandro Deustuan va a encabezar, pues, la reacción, ¿no? La reacción, o sea, el rechazo, ¿no? ¿Sí? Al positivismo, ¿sí?
la oposición al positivismo, va a ser pues un antipositivista, como te decía. Él cree que los positivistas pues se han vuelto deterministas, que piensan que la ciencia lo explica todo, pero mira, nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Existirá alguna fórmula matemática, una fórmula, un esquema que tú estudies en la universidad y que te permita, pues, hacer o escribir un poema como Vallejo? ¿Sí? De hecho que no, sino eso es parte de la genialidad, eso es parte de la expresión de tu espíritu, de tu angustia, tu temor, ¿te das cuenta? De tu ser al final, ¿no? Entonces, no podemos decir que la ciencia lo explica todo o que todo se reduce a hechos observados. ¿Sí? Cuando hay un plano, pues, superior, digamos, para ellos, que es el plano, pues, espiritual. Eh, Alejandro Deustua va a enseñar el curso de estética y de ahí, pues, su desarrollo de este plano, ya que en lo estético, en el arte, en la música, el hombre expresa su libertad. Entonces nos preguntamos, ¿en qué actividad somos más libres? Ya, imagínate, ¿no? Solamente imaginemos, ¿no? Que usted es un obrero, no digo que está mal, pero solamente vamos a ir a la comparación, ¿no? ¿Sí? Imaginemos que sea pues un obrero y que esté en la fábrica 15 horas, ¿no? En la fábrica, pues 15 horas trabaja, que está muy bien, pero después usted, ¿no? De trabajo se va a un grupo en la cual toca la guitarra, pues, ¿no? Toca la guitarra, pues usted de repente enamorado, enamorada, toca la guitarra, ¿sí? Ya. ¿Dónde usted es más libre? ¿En qué actividad? ¿En el trabajo de la fábrica o en la música? ¿En qué actividad serás más libre? Comúnmente, ¿no? ¿En qué actividad somos más libres? Comúnmente, ¿no? Claro, es obvio, ¿no? Para los jóvenes, profe, es obvio, profe, en la música. Y bueno, cuando usted de repente, pues, en un laboratorio, digamos, un laboratorio pues está pues con, que no digo que está mala, digo que está bien, pero vamos a entender al filósofo, ¿no? Claro, estás en el laboratorio, para acá, la bacteria acá, y después te vas de viaje, ¿no? Te vas de viaje, pues, ¿no? Y el paisaje pues hermoso, te sientes en paz, ¿no? Tranquilidad, te das cuenta. Ya, entonces, a ese plano va, te das cuenta. El hombre es más libre en el arte, claro. Cuando se acerca a lo bello, ¿sí? En el arte, en su manifestación espiritual, ¿no? Claro, es donde el hombre muestra su libertad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos intenta explicar el filósofo, ¿no? Entonces, usted alguna vez habrá dibujado, ¿sí? En la escuela, de hecho, nos piden, ¿no? Nos piden pintar, nos piden dibujar. O tal vez usted se ha enamorado. Y es normal, un amor de escuela, ¿no? Un amor de colegio. Claro, no puedes decir pues, que es un amor verdadero, pero es un amor, es parte de la experiencia de la vida, ¿no? Sí, enamorarnos pues en el colegio, normal, claro. Tal vez te dijo que sí o te dijo que no, normal, es parte de la experiencia de la vida, como dicen, una raya más al tigre, y normal. Pero la idea es que cuando usted está entusiasmado, enamorado, pues, ¿no? Sí, un amor de colegio, digamos que usted se emociona, pues, y dibuja, usted de repente, pues, escribe, pues, un poema, un cuento, ya. Este cuento, poema o dibujo sería la expresión de lo que usted es, esa manifestación espiritual, esa creatividad tiene que ver con tu libertad espiritual, ¿te das cuenta? Ya, por eso que él cree que en el arte, en el plano estético, el hombre expresa su libertad, ¿te das cuenta? Entonces, cuando uno lee a Vallejo, lee lo que es Vallejo, cómo pensaba, cómo sentía, sus temores, como sus traumas, sus angustias. Está en el poema, en la poesía de Vallejo. Al igual que usted expresa el amor que siente, el amor de una etapa, en la poesía, igualito. ¿Sí? Claro. También una carta para la madre, una carta para el tío, una carta para la prima, y ahí está, la carta, ¿te das cuenta? Muy bien, claro. Claro, muy bien, cuando te sientes libre, dice por acá su amigo Kennedy, cuando uno hace lo que más le gusta. Claro, muy bien, claro. Pero comúnmente, pues, uno hace lo que más le gusta cuando hay cierta libertad, ¿o no? Claro, cierta libertad. Es como que uno escucha una música y está acá con la música, ¿no? Imagínate escuchar esa música más de 200 veces, eso pues aburre, ya, se cansa, ¿no? Así un momento de intensidad, de libertad espiritual, claro. Entonces, se da ese plano, ¿no? Claro.
También, escribir un diario, escribir un cuento, claro, es la manifestación, claro, muy bien. De esa manera, chicos, va a defender el plano estético como expresión de nuestra creatividad, nuestra libertad espiritual, va a decir el filósofo. ¿Qué más? Hace un momento les decía que Alejandro Deustuá participó en la guerra con Chile. Y él entendió muy bien que la guerra la perdemos por la corrupción de políticos y militares. Fue una causa fundamental. Entonces, él nos propone una educación moral, educación en valores. No sé si usted alguna vez ha visto en su escuela, o no sé si alguna vez se ha puesto en su escuela, el mes de la responsabilidad, el mes de la dignidad, el mes de la justicia. No sé si aún sigue eso, ¿no? Yo recuerdo que cada mes tenía un valor, ¿no? Y se hablaba de ese valor, ¿no? La profesora, pues, ¿no? Llegaba, pues, ¿no? Con su, ¿no? El valor de la dignidad y te contaba una historia, pues, ¿no? Y una conversación sobre eso. ¿Aún sigue? ¿Aún sigue? ¿Sí? ¿Aún sigue? Ah, qué bacán. Y ya, esa idea de educación en valores nace con Alejandro Deusto, que a un tiempo se va a olvidar, ¿eh? Y va a continuar después de Fujimori, donde, ¿no? ¿Cómo se llama? Los videos de Montesinos, ¿te acuerdas, no? Que daban su fajo de dinero, ¿no? A los congresistas, ¿eh? A las vedettes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has visto eso, no? ¿Sí? ¿Has visto eso, no? Ah, muy bien, claro, Ángel, claro. Los Vladivideos, ¿no? Ya, entonces, después de los Vladivideos, después que Fujimori eh, dejó el gobierno, digamos, ¿no? Así decirlo, se buscó, pues, ante los casos de corrupción, renovar el sistema educativo, ¿no? Y se volvió a eso, ¿no? Educar a los jóvenes en valores. Y por eso que toda una escuela, no sé, aún sigue, cada mes tiene pues un valor, ¿no? Y se habla sobre ese valor por, ¿no? Que se vuelve a esa educación en valores que se había dejado, pero que ya en Alejandro Deusto pues se propone. Pero él no lo propone para la escuela, él lo propone para San Marcos. ¿Por qué? Porque San Marcos era el foco cultural, era el centro académico del Perú. Lo que hoy podría ser la Católica, lo que también podría ser pues la UPC o la U de Lima, ¿sí? Antes San Marcos concentraba a la élite, ¿sí? A los grupos de poder, las grandes familias estudiaban pues en San Marcos. Y por eso que Alejandro Deustoa decía pues que en San Marcos vamos a educar en valores. Claro, porque de San Marcos van a salir los futuros ministros, asesores, los diplomáticos, gobernantes, salen de San Marcos, ¿no? Por eso, él nos propone al final una educación elitista, una educación que forme a la clase dirigente. Ahora, él no te dice que la ciencia no es importante. No, sí, la ciencia es importante. Pero ¿de qué vale que te enseñes ciencia si vas a ser corrupto, deshonesto, vas a pensar en tu tajada al poder solamente para robar? No, pues no. Es importante la ciencia, pero más importante, el fundamental, es educar a nuestros futuros, ¿no? Gobernantes en valores, ¿no? Educación moral por eso. Y profe, y el pueblo, no, pues, él decía, mira, los indios, los campesinos, no, pues ellos están, ¿no? En la hacienda, ellos, ¿no? Están, ¿no? En el campo y mira, ellos han tenido su momento de esplendor. El Tahuantinsuyo, claro, pues han construido pues palacios, fortalezas, una gran cultura, pero hoy el indio, míralo en la hacienda, se emborracha con su aguardiente, llora por ella, llora por su pasado, anda cabizbajo, analfabeto, no. El indio ha perdido su fuerza creativa, ha perdido su libertad creativa, entonces el indio es una raza agotada, no una raza distinta, no, el indio es una raza agotada espiritualmente y por eso no puede participar en la política, no puede sufragar. O sea, hay una suerte de racismo, de exclusión en Alejandro Deustoa, ya que él en el fondo, en política, apoyaba ¿a quién? A los terratenientes, ¿sí? Apoyaba a un grupo de civilistas que eran terratenientes, hacendados, ¿sí? Él apoyaba. Por eso él no quería pues que el indígena tenga una educación científica, mientras que Villarán
también era civilista, pero estaba en un bando donde pues él quería, ¿no?, desarrollar la industria, pues, y que el campesino venga a Lima, llegue a Lima y ¿no?, y forma parte de la industria, o sea que el campesino se obrerice, o sea, del campo a la ciudad, que deje la hacienda para que se convierta en obrero, sea un técnico, ¿te das cuenta? Educación técnica por eso, ¿no? Para todos, ¿no? Para que a partir de su trabajo se desarrolle la industria. Ese era su objetivo. Pero Alejandro de Austria decía, no, no, no. El campesino en el campo, en la hacienda, esa es su chamba, no puede dejar al hacendado, no puede dejar al gamonal, al terrateniente. Esa es su posición, ¿te das cuenta? Entonces, en el fondo vemos pues posiciones que tienen que ver con su clase, que tienen que ver pues, con intereses políticos, ¿no? De ahí la idea de que el indio es una raza agotada, ¿no? En Alejandro de Austria, y solamente hay que educar a la clase dirigente, ¿no? ¿Sí? Claro, a los ricos, a los poderosos, ¿no? Esa es, en el fondo, la posición de Alejandro de Austria, ¿sí? Muy bien. Chicos, el discípulo de Alejandro de Austria fue Mariano Iberico, ¿sí? Iberico, también espiritualista, sostuvo, mira, lo estético es importante, sí. Lo estético, como dice el maestro Alejandro de Austria, nos permite ser libres, claro, ser libres, libertad. Pero también, pues, esta libertad lucha con un orden, ¿no? Como dice Iberico, sí, es importante, pues, eso. Hablar del arte o lo estético es hablar de orden y libertad, o un conflicto entre estas, orden y libertad. Pero Mariano Iberico era cajamarquino. Mariano Iberico, pues, tenía un misticismo y él creía que la religión era lo más importante, era lo central en el hombre, ¿sí? El misticismo en nosotros, como te dije alguna vez, ¿no? Somos místicos al final. ¿Por qué? Porque tenemos pues un mito, un ideal, ¿no? Pensamos, por ejemplo, como somos muy místicos, pensamos en que va a llegar, pues, ¿no?, un salvador al Perú, ¿no? Y de ahí que en el fondo creemos, un presidente nos va a salvar. Pensamos en un momento en Vizcarra, ¿no? Nuestro salvador, Vizcarra, pues cerró el Congreso, qué bien Vizcarra, ¿no? Ya los casos de corrupción como que opacan nuestro mito, ¿no? Nuestro sueño de que un presidente nos va a salvar. Luego pensamos en Forsyth, o se vende pues esa idea de Forsyth nos va a salvar, sí, el gringo nos va a salvar. ¿Te das cuenta? Inclusive en el fútbol, ¿no? Sí, pues Guerrero nos va a salvar, nos va a llevar al Mundial, nos lleva al Mundial. Luego, ¿qué dices? No, ahora la Palula. En el fondo se vende eso, ¿te das cuenta? ¿Por qué se vende eso? Porque somos muy místicos, tenemos muchos ideales, hay mucha religiosidad en nosotros. Y Iberico va entendiendo eso, pero en el andino. El hombre del campo, el campesino, pues el indígena, tiene esa religiosidad. De ahí que si comparamos, por ejemplo, comparamos un capitalista, un empresario, un científico tal vez, ve un cerro, lo estudia, ¿no? Como un objeto, es un objeto, pues, ¿no? Si hay minerales o no, y ya, hoy hay minerales, hay oro, vamos a explotarlo, ¿sí? Claro, dinero hay. Un capitalista cuando ve un cerro, ve minerales, ve capital, ve riqueza, ¿sí? Ve que esto se debe explotar. Pero ¿qué ve un hombre del Ande? Un cerro es un apu. Claro, un cerro es un apu a la cual debe rendir una ofrenda. Y se arrodilla el campesino, coja pues su coca, chacza su coca, pues se pone a rezar, coge ¿no?, su aguardiente, pues, ¿no? Le echa pues a la tierra pensando pues, ¿no?, que el cerro necesita pues ese aguardiente. Entonces, él entiende que la naturaleza forma parte, ¿sí?, importante de su vida y debe mantenerse en equilibrio con la naturaleza, ¿sí? O sea, hay esa visión cósmica, digamos, cósmica en el hombre andino. ¿Te acuerdas de la película Avatar? ¿Has visto Avatar? Es una película de ciencia ficción. ¿Has visto Avatar, chicos? ¿Han visto? Avatar. Interesante, ¿verdad? Claro, bacán, bacán, muy bien. Ya, en la película Avatar vemos justamente ese misticismo, claro, donde los indígenas, creo llamados onomaticaya,
tienen esa visión, que la naturaleza tiene energía, tiene vida, y que deben cuidarla. Mientras que los militares, los empresarios, pues, ¿no? Los científicos dicen, no, hay mineral que debe ser explotado, vamos a enriquecernos, ¿te das cuenta? Hay un mineral extraño, pues, que debemos, ¿no? Robarle, pues, ¿no? A esos indios, a esos indígenas, y vamos a hacernos ricos, ¿no? Ya, esa es la idea, ¿no? ¿Sí? Entonces, un positivista ve al mundo como un recurso, como un objeto, como un mineral, mientras que el hombre andino ve que en el fondo de esta naturaleza hay un absoluto, hay un Dios, hay una espiritualidad. ¿Te das cuenta? De ahí que no debe dañar la naturaleza, ya que es vida, es una realidad con vida, ¿no? ¿Sí? De ahí pues su crítica a la ciencia, ¿no? Al materialismo, y pues la idea pues de plantear una teoría metafísica, ¿no? De un absoluto, de un ser espiritual en el fondo de la naturaleza. Por eso, para Iberico, la vida superior es la vida religiosa. ¿Te das cuenta? No lo estético, menos la ciencia, ¿no? La vida superior es la vida religiosa, ¿sí? Eso es lo que nos plantea en este texto, ¿no? ¿Sí? Su idea, pues, de vida superior, que es la vida religiosa, ya que, como te decía, en esencia somos místicos, ¿no? Somos místicos. Chicos, vamos con el periodo de movimientos sociales, ¿sí? Ya está. Jóvenes, ¿qué les parece? Un minuto, descansamos, ¿sí? ¿O quieres? Se encuentran, ¿verdad? Allá, bacán, bacán. Muchas gracias, muchas gracias. Lo máximo, chicos, lo máximo. Vamos entonces, ¿sí? ¿Mm? Buena, buena, muchas gracias. Jóvenes, continuemos. Esta imagen no dice mucho, ¿no? Tenemos por acá a B. Leguía, claro. Entonces hemos comentado hace un momento que este periodo de movimientos sociales viene a ser el contexto de B. Leguía, ¿sí? El famoso oncenio de Leguía, ¿sí? Como te comentaba, en este contexto van a aparecer dos intelectuales, principalmente dos intelectuales, que van a dirigir los movimientos sociales, ¿no? Sí, el movimiento de masas también llamado, ¿no? Ahora, si recordamos, a ver, el contexto es la lucha por las 8 horas, ¿sí? El contexto también es la reforma universitaria en Argentina, 1918, también influyente pues en San Marcos, ya que se va a dar pues una reforma. También la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que empieza en 1914, y otro va a ser la Revolución Bolchevique, ¿no? De Lenin, ¿verdad? La Revolución Rusa llamada también. Entonces, eso va a ser influyente. ¿Por qué, profesor? Las ideas socialistas van a llegar con fuerza a nuestro continente, ¿sí? Por eso la influencia del marxismo, ¿no? El socialismo. ¿Qué más? A través del marxismo, ¿sí? Se va a buscar construir herramientas metodológicas para poder comprender lo que ocurre en el país, ¿no? ¿Sí? El problema del indio, el problema del imperialismo, el problema, por ejemplo, de la feudalidad, pues el problema de la mujer, que en esta época no llega a sufragar. Entonces, aparecerá, pues, Mariátegui, con una posición marxista muy seria, y Víctor Raúl de la Torre, que va pues a dejar el marxismo y va a construir su propia filosofía llamada aprismo, ¿no? El aprismo va a ser su filosofía. ¿Qué más? Las propuestas políticas tienen que ver, pues, como te decía, con dirigir el movimiento de masas y buscar pues una revolución social, un cambio social, ¿sí? Otro, también como te comentaba, el socialismo y el aprismo. Ya está, ¿no? Pero unas fotos, ¿no? De cómo había, ¿no? Las luchas por las 8 horas, cómo se organizaban los obreros, pues las luchas, pues, los campesinos, los obreros, pues, en esta época, ¿no? Muy bien, vamos a ir, chicos, de frente a las ideas de Mariátegui, ¿sí? A ver, ¿qué recordamos de Mariátegui? ¿Te acuerdas? Mariátegui. ¿Mm? ¿Qué recordamos de Mariátegui, chicos? ¿Qué recordamos de Mariátegui?
¿Mm? Mariátegui, José Carlos Mariátegui, fue periodista. ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? A ver, ¿qué conceptos vinculamos, chicos, a Mariátegui? ¿Mm? También la obra, ¿no? Los 7 ensayos, muy bien, Lady. Rebeca dice, fue periodista, muy bien. Ángel también fue periodista, claro. Muy bien. Ahora, Mariátegui nace en Moquegua. Mariátegui, ese apellido, mira, Mariátegui. Ese apellido, búscalo, a ver, en internet, Mariátegui. Ese apellido pertenece a una gran familia. Los Mariátegui, uno de ellos, creo que Javier Mariátegui, había fundado la independencia, ¿no? La república, ¿no? Uno de los precursores, pues, y fundadores de la república va a ser un Mariátegui, Javier Mariátegui. Lo que pasa es que cuenta la investigación que uno de la familia Mariátegui, pues un poquito rebelde, pues podemos decir hoy liberal, ¿no? ¿Sí? Se mete con la empleada, ¿no? ¿Sí? Con la sirvienta. Y producto de ese amor clandestino, digamos, pues, y podemos decir, pues, ilegal inclusive, nace Mariátegui. ¿Sí? O sea, Mariátegui, pues, nace, pues, de un, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? Choque y fuga, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Ya está. De ese tipo de amores, pues, nace Mariátegui, ¿no? Y este señor nunca va a reconocer, ¿no? A Mariátegui, pues, ¿no? Entonces, Mariátegui tiene pues un pasado de una familia pues muy importante pues en la historia y él no va a ser también no menos importante, sino también va a ser pues muy reconocido en la historia. Pero esto, ¿por qué te lo digo? Porque Mariátegui, mira, sufrió una enfermedad, ¿no? Tenía una suerte de debilidad en los huesos se le rompía fácilmente, así como en la película, ¿no? Una película donde un personaje pues se le rompen los huesos rápidamente, fácilmente, algo parecido a eso, ¿no? Entonces, sufrió una enfermedad, ¿no? Muy complicada, ¿sí? Y por eso que muere muy joven también, ¿no? Ahora, debido a esa enfermedad, pues va a estar postrado pues en cama, ¿no? A los 8 años, hasta los 14 años, se va a autoeducar, va a ser autodidacta en el hospital donde está internado, pues, los franceses, porque era un hospital francés, van a darle, pues, libros, y él aprende el francés rápidamente, ¿no? Aprende, era muy inteligente, era un capo, aprende francés, y la primera cultura con la cual él se topa es la cultura francesa. De ahí pues su entusiasmo por el arte, por la música, ¿no? Usted encuentra libros en donde él hace ensayos sobre música, sobre pintores, ¿no? Sí, muy importante. Ahora, debido a que era muy crítico también, porque se convierte después, ¿no? De esto, va a trabajar de alcanzarrejones en una revista, luego se convierte en periodista, pues va a ser un buen periodista, entonces va a ser muy crítico y B. Leguía le va a dar dos opciones. O te encarcelo o te vas a Europa, ¿sí? Y puedes estudiar en Europa con una beca, ¿no? ¿Por qué le dijo esto? ¿Por qué no lo encarceló de arranque, pues, o lo votó? Lo que pasa es que B. Leguía estaba casado con una Mariátegui. O sea, que había un lazo lejano, pero había un lazo, ¿no? O sea, eran familia. Un lazo lejano, pero al final eran familia. Y por eso que Mariátegui, pues, ante lo que sabe, va a decidir, pues, irse a Europa, ¿no? Claro. Él ya era un hombre de izquierda, ya era muy crítico, y en Europa va a recibir su mayor formación. ¿Te das cuenta? Por eso, ¿no? A Víctor Raúl sí lo expulsan rápidamente, lo botan del país, se va a México, mientras que a Mariátegui le dan una oportunidad, ¿te das cuenta? Le dan como oportunidad estudiar en Europa con una beca. Y como te decía, en Europa va a recibir su mejor formación. Eso va a ser pues algo muy importante, ¿no? Para que se forme, chicos, este intelectual que va a ser reconocido pues hasta ahora. Tú revisas el Facebook, revisas pues el YouTube, hay muchas conferencias, estudios, ¿no? ¿Sí? Sobre la vida,
las obras, las ideas que ha dejado Mariátegui, ¿sí? Por acá tenemos algunos datos, ¿no? Como te decía, forma el Partido Socialista, también la CGTP, ¿no? ¿Sí? Organiza a los obreros, otro que promueve revistas como el Amauta, y como también un periódico, pues, obrero llamado Labor, ¿no? Era un hombre que sufría mucho, ¿no? De enfermedades, pues, y también su enfermedad que te decía que era sus huesos débiles, pero a pesar de eso, pues, va a poder constituir, pues, un pensamiento original, ¿sí? Eso va a ser lo importante en Mariátegui. Chicos, vamos a ver algo puntual. Mira, estamos 1:27, ¿sí? Algunas cositas puntuales como para motivar esta conversación. Este es un videíto, un fragmento puntual nada más de lo que era Mariátegui, ¿no? Cómo pensaba Mariátegui antes de irse a Europa, ¿sí? Vamos a escuchar esto para poder continuar con las ideas centrales de Mariátegui. Vamos a ver, volumen. Vamos a apagar nuestra cámara para que no se pierda la señal. Pase. ¿Me mandó a llamar, doctor? Esta nota sobre México la escribió usted, ¿verdad? Sí, señor. Yo la escribí. ¿Cómo se atreve a calificar de invasión imperialista la incursión de marines norteamericanos en Veracruz? ¿Y de qué otra manera puede llamarse, doctor? Es una invasión en toda la regla. México es un país soberano y no está en guerra con los Estados Unidos. Es una simple acción de profilaxia, señor Mariátegui. Y los americanos tienen todo el derecho del mundo a defender sus inversiones y proteger a sus ciudadanos. Además, usted no ignora que el que orienta la línea del periódico soy yo y que no consentiré jamás que en mi propio diario se publiquen opiniones disidentes. Sí, señor. Es usted un buen cronista, Mariátegui. Limítese a su glosario de las cosas cotidianas y mejor no se meta en política. Es todavía muy joven e inmaduro. En efecto, señor. De la política que usted practica no sé nada. Y no quisiera saber nada. Jamás. Yo tengo de la política un concepto muy diferente al suyo. Para mí, la política es magisterio, pasión, renunciamiento. Para usted no es otra cosa que lanzadera para el acomodo. Cállese, joven, no le permito. No se moleste en echarme, señor. Me voy. Usted ha rebajado un gran diario a la categoría de pasquín. Y ciertamente, aquí ya no hay lugar para hombres dignos, con coraje y vergüenza. Chicos, ya en este video se muestra la posición de Mariátegui antes de irse a Europa. Ya era un hombre de izquierda, era muy crítico ante el gobierno, ante lo que pasaba, pues, ante la dominación extranjera, ante el fenómeno, pues, del imperialismo, ¿no? Ya en Europa va a conocer, pues, a intelectuales, ¿no? Que van a, pues, ser muy influyentes en él. Por ejemplo, Antonio Gramsci era un marxista italiano, marxista que va, pues, a darle, pues, la idea de que el intelectual debe ser orgánico. ¿Cómo que orgánico? El intelectual debe organizar a las masas. Y de ahí, pues, que él tiene la idea de formar un partido político, ¿no? Y que los intelectuales deben, pues, educar, formar, pues, como te decía, ¿no? A los obreros, ¿no? A las masas. También, con un francés llamado Sorel, tiene la idea de un mito revolucionario. Entonces, él plantea que todo obrero tiene un mito, una ilusión, un sueño, cambiar la sociedad, ¿no? Construir un mundo más justo, ¿no? Es el mito revolucionario que hay que darle, pues, ¿no? ¿Sí? Al obrero que hay que instruirlo, que hay que, pues, motivarlo, pues, a que se dé cuenta que esa debe ser su objetivo, ¿no? ¿Sí? El sueño del obrero, cambiar la sociedad, ¿sí? Ahora, no solamente en Mariátegui vemos, pues, que asume el marxismo común, pues, que se ve en Europa, sino también él va a mezclar el marxismo, chicos, con otras ideas, ¿sí? Por ejemplo, con Nietzsche, que no era marxista, con Henry Bergson,
que tampoco era marxista, con James, con William James, que tampoco era marxista. Entonces, por eso que muchos van a decir, no, Mariátegui ha deformado el marxismo. Lo que pasaba en este contexto es que los marxistas eran ortodoxos, eran dogmáticos, pensaban que el marxismo de Lenin, de Marx, era una fórmula, un esquema que tú debías aplicar a la sociedad y hacer una revolución. Pero entiende Mariátegui, eso no es así. El marxismo debe enriquecerse con distintas ideas para entender nuestra realidad social, ya que Europa es diferente pues al Perú, Europa es diferente a Latinoamérica, y por eso si el Perú es muy peculiar, muy particular, para poder entenderlo hay que tomar el marxismo, claro, pero lo más importante, el eje central del marxismo hay que tomarlo, pero hay que enriquecerlo con diferentes ideas. Por eso que lo enriquece con la filosofía espiritualista de Henry Bergson, el pragmatismo de William James y también el voluntarismo de Nietzsche. Y así muchas ideas que él va pues mezclar para poder desarrollar pues un marxismo original. De ahí pues que va a ser pues muy estudiado en nuestro continente, ¿sí? Chicos, puntual entonces, con Mariátegui tenemos ideas socialistas, también el marxismo se convierte en una herramienta, ¿sí? Para poder interpretar nuestro país, ¿no? Entender que los problemas del país principalmente son problemas económicos, o sea, en el fondo, el problema económico, perdón, en el fondo, el problema educativo es un problema económico-social. O sea, este problema pues, que hoy tenemos, ¿no? ¿Sí? De las tablets, pues, de que la educación no llega para todos, pues, debido a la virtualidad, en el fondo, pues, es un problema económico-social, ¿sí? Entonces, igualito. El problema de la mujer, también. La mujer no puede sufragar, la mujer es excluida, es porque en el fondo se mantienen estructuras feudales de creer que la mujer es sirvienta de casa, que la mujer solamente debe quedarse pues, con el esposo en casa, pues es para el hogar. Todo eso es porque aún conservamos ideas pues ya pasadas, ¿no? ¿Sí? Estamos en el siglo XXI y aún conservamos pues ideas de hace 2 siglos, ¿no? Debido pues a lo económico, ¿sí? A una base económica que aún se mantiene, ¿no? Feudal. Entonces, chicos, también este método, esa herramienta socialista, marxista, que es conocida como el materialismo histórico, va a llevarle a entender que el problema del indio es un problema económico-social. Como te decía, esto ya se ve en González Prada, y Mariátegui lo desarrolla, ¿no? Plantea que el problema del indio, de que está pues explotado, marginado, es el problema de que le han arrebatado las tierras. Hay que devolverle las tierras para que se ponga a producir y se desarrolle. Y llegará Velasco todavía con su reforma agraria para que le devuelva las tierras pues al indio, ¿no? Entonces, como que las ideas de Mariátegui se llevan a la práctica recién pues con Velasco, ¿sí? Bueno, y nos plantea pues la idea de una revolución socialista, una revolución que debe ser dirigida por la clase obrera, apoyada por el campesinado, ya que en esta época el campesinado es más del 70%, o sea, el sector más excluido, más marginado, son los campesinos, y por eso decía, los campesinos son la fuerza revolucionaria, ¿sí? La fuerza de choque que va a hacer posible un cambio social, pero los que dirigen, ¿sí? La cabeza son los obreros, ¿no? Y por eso que va a mantener pues una discusión, un debate con Víctor Rebolledo de la Torre, porque Aya decía, no, Aya decía que los que deben dirigir son la clase media, los intelectuales. Ellos están capacitados, ¿no? ¿Sí? Para poder hacer un cambio social. Bueno, entonces va a haber una discusión pues con Mariátegui, ¿sí? Sobre cómo debe darse una lucha social, quién debe dirigir la lucha social y también pues cómo se presenta este fenómeno del imperialismo. Para Mariátegui, el imperialismo es un fenómeno mundial. En el Perú y en la China es lo mismo. Claro, que los países imperialistas dominan el mercado internacional y que someten a países como el nuestro y convierten a países como el nuestro
en países semicolonia y también los mantienen en el atraso, y por eso pues que países como el nuestro aún conservan feudalidad, son semifeudales porque son atrasados, ¿sí? Y son semicoloniales porque aún dependen de potencias extranjeras, ¿no? ¿Sí? Y de ahí que las empresas extranjeras, ¿no?, se colocan en el país y se apoderan de la materia prima, ¿no? Chicos, él plantea entonces un socialismo, como te decía, tipo original. Él plantea que si se da en el Perú una revolución, no puede ser la misma revolución, pues, ¿no?, una copia, una imitación de la revolución bolchevique, sino debe ser original. Por eso plantea que el socialismo en el Perú no debe ser ni calco ni copia, sino una creación heroica, bajo las condiciones particulares que tiene nuestro país, nuestro continente, ¿sí? Bueno, eso sería, chicos, en resumen, los planteamientos de Mariátegui, ¿no? ¿Se recuerda? Él plantea el marxismo como un método para poder entender el país, como también te plantea que se debe desaparecer pues, la feudalidad, y para eso pues, te plantea una revolución de tipo socialista, ¿no?, para eliminar la feudalidad. Chicos, continuemos. Ahora hablemos de Víctor Raúl. Hablemos de Víctor Raúl Ayala Torre, ¿sí? Este señor fue un intelectual de Trujillo, ¿sí? Va a estudiar en la UNT, Universidad Nacional de Trujillo, pero va, digamos, a pedir su traslado a San Marcos, y en San Marcos se va a convertir, pues, en un líder universitario, ¿no? ¿Sí? Va a fundar la Federación de Estudiantes del Perú, va a ser muy reconocido en su tiempo, ¿sí? También va a fundar una universidad popular, Manuel González Prada, llamada así, ¿no? Manuel González Prada. O sea, ya vemos en él la intención de formar cuadros, formar a los obreros, ¿no? Una universidad popular que te forme, te das cuenta, te enseña historia, te enseña pues algo de medicina, pues no sé, o sea, que forme a los obreros. Pero el nombrecito, Manuel González Prada, ¿a qué hace alusión? A la gran influencia de González Prada en Víctor Raúl. Claro, o sea, si González Prada era anarquista y la influencia de González Prada hace que los obreros que formaban sindicatos se llamen pues anarcosindicalistas, González Prada va a asumir al inicio ideas anarquistas y va a estar en contacto con estos anarcosindicalistas. ¿Te das cuenta? Pero poco a poco va a ir dejando esas ideas, ¿no? Entonces, cuando lo expulsan del país en 1923, él llega a México y en México funda la APRA. Debe decir la APRA. ¿Por qué? Porque la APRA era la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Era una alianza, ¿te das cuenta? Una alianza que buscaba la unidad de los países de Indoamérica, porque para él, pues, este continente es un continente de indios, ¿no? Indios, ¿no? Por eso es Indoamérica. Pero después se convierte en el partido aprista, ¿no? Por eso después será el APRA, ¿no? El APRA, el partido aprista, ¿no? Pero al inicio era la APRA, o sea, una alianza popular revolucionaria americana, ¿sí? Ya está. ¿Qué más? Bueno, en la historia, ¿no? Va a presidir pues una asamblea constituyente en 1979. Lo curioso es que Víctor Raúl va a ir cambiando de ideas, ¿no? Vemos en él un desarrollo, una evolución de sus ideas. Al inicio, anarquista, luego asume ideas socialistas, luego deja el socialismo para construir su propio pensamiento, el aprismo, y después, pues, en 1950 va a dar, pues, una conferencia, ¿no? Va a escribir un artículo donde va a apoyar al capitalismo. Y por eso que muchos jóvenes que pensaban que el APRA va a salvar al Perú, van a renunciar al partido aprista, ¿no? ¿Sí? Estos jóvenes de la generación del 50, como este escritor, a ver, ahorita no recuerdo el nombre bien, pero
En la generación de 50, ¿no? Los poetas, escritores, como te decía, van a, pues, a dejar el APRA porque van a entender que el líder ha dejado ideas revolucionarias y que ahora apoya al capitalismo, ¿sí? Entonces, chicos, por acá algunas de las obras más importantes pues, de Víctor Raúl, por ejemplo, el antiimperialismo y el APRA, y también pues 30 años de aprismo, ¿no? Vamos con las ideas centrales, chicos. Ideas centrales de Víctor Raúl. A ver, él plantea que el aprismo es su filosofía, ¿sí? Y que el aprismo ha superado al marxismo. ¿Qué, profe? O sea, él cree que su filosofía, el aprismo, ha superado a Marx. Ya, eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque en la época de Víctor Raúl, en la época donde dijo esto, se conocía muy poco de Marx. Se conocía el Capital, el Manifiesto Comunista, Ideología Alemana, o sea, algunas obras centrales importantes, pues, ¿no? Dentro del pensamiento marxista, pero no se conocía la obra total de Marx. Y hasta ahora no se conoce la obra total de Marx. Recién en estos años, es todo un proyecto que se va a publicar pues algo de 150 tomos de las obras, ¿no? De Marx y Engels, y se va a publicar pues en alemán, y recién se va a publicar, ¿te das cuenta? Entonces, hoy conocemos las obras de Marx, pero a un 70%, ¿sí? Y eso está en alemán, y recién se va a publicar la obra total de Marx, y en su época se conocía el 30% o el 20% de lo que era pues la obra de Marx, ¿sí? Ahora, él entonces, para volver a esto, en su tiempo piensa pues que ha superado a Marx, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, mira, el marxismo solamente nos presenta una forma de ver el mundo, ¿sí? Una forma de ver el mundo, que todo es lucha de clases, que es el paso pues comunidad primitiva, esclavismo, hasta llegar pues al comunismo, ya acá. Pero un momento, el marxismo no entiende que cada continente, cada pueblo, decía él, cada pueblo continente o pueblo, se desarrolla de una forma particular. ¿Sí? Está bien, en Europa pues hay un desarrollo pues de modo de producción, ¿no? Tal como lo plantea él, sí, pero en otros continentes se desarrollan de forma distinta, ¿sí? Algunos continentes evolucionan rápidamente, otros evolucionan lentamente. Ya, te cuento, observación, nota, eso ya lo decía Marx, ¿sí? Pero ya, él te dice pues, que cada continente evoluciona de formas distintas, entonces Europa evoluciona rápidamente, mientras que Indoamérica evoluciona lentamente. Mientras que en Europa hay un gran desarrollo tecnológico, industrial, en Indoamérica, pues la industria es incipiente, ¿sí? Ya, a esta forma de entender la historia, lo va a llamar método de espacio-tiempo histórico. O sea, este método nos permite comprender que cada continente tiene un espacio geográfico muy peculiar y también que cada continente evoluciona de formas distintas en el tiempo, ¿no? Evoluciona de formas distintas. Europa evoluciona rápidamente, nuestro continente evoluciona lentamente. Entonces, no existe pues una historia universal, una única historia, sino cada pueblo como que va constituyendo su propia historia dependiendo de la velocidad de su desarrollo, ¿sí? Por eso él nos presenta un relativismo histórico. Cada pueblo evoluciona de una forma particular en función a su espacio geográfico y a su tiempo, como te decía, ¿no? A su modo de producción, a su evolución, que tiene que ver con la psicología de su gente, tiene que ver pues con su modo de producción, su economía y todo ello. Entonces, de esa manera, cada pueblo tiene una diferente forma de organización. Por ejemplo, si pensamos en el siglo XVI, ¿qué pasaba en España? Siglo XVI, había feudalidad. Aún estaba, pues, ¿no? El sistema feudal, ¿no? Siglo XVI, 1500, ¿no? Aún se presentaba un sistema feudal. Pero ¿qué pasaba en el Tahuantinsuyo, por ejemplo? Allá dicen los estudios, algunos estudios, eso es discutible, que era un esclavismo, ¿no? Y ya, entonces te das cuenta.
Uno está en el esclavismo y otro en el feudalismo y en el mismo siglo, ¿no? Por eso te decía que cada continente evoluciona de forma peculiar, de forma distinta. Eso lo podemos comprender según su método espacio-tiempo histórico. Cada pueblo se organiza entonces de forma distinta. Y lo curioso, pues, también es el Perú de hoy, ¿no? En el Perú de hoy coexisten múltiples economías, ¿no? Claro, muy peculiar. Claro, por ejemplo, en Lima, ¿no? Una economía de tipo informal, pues, ¿no? Una economía básicamente, pues, informal. En cambio, en el Ande, una economía que tiene que ver con el agrario, ¿te das cuenta? De repente, pues, si pensamos en la Amazonía, una economía de subsistencia, ¿te das cuenta? Mientras que en Europa, el desarrollo de países en el continente es homogéneo, ¿sí? En nuestro continente es heterogéneo. Él decía que hay países pues feudales y países semifeudales. Es como si fuera pues un niño monstruo, ¿no? Deforme, ¿no? ¿Sí? Heterogéneo, ¿no? ¿Sí? Ya, de esa manera, el marxismo, decía, es inaplicable en nuestra realidad. Claro, el marxismo es europeo, dice, ¿no? Claro, en Rusia, ya, Rusia, pues, ¿no? Pero no puede ser en nuestro continente. No, no, no. No puede aplicarse el marxismo. Por eso, él cuestiona a Mariátegui, dice, Mariátegui, al viajar a Europa, dice, se ha europeizado. Ha pensado que podemos aplicar la revolución rusa en nuestro continente. Y no, pero no es así. ¿No? No podemos aplicar el marxismo a una realidad muy peculiar, ¿no? Entonces, Víctor Raúl, ¿qué se debe hacer? Fácil. Si somos nacional de nuestros intelectuales, en cambio hoy, ¿no? Es un poco distinto, ¿no? Nuestros políticos, pues, convocan, pues, gente de la farándula, ¿sí? No digo que está mal, ¿no? Pero deben tener algún conocimiento del país, ¿no? Claro. Deben tener alguna formación para poder comprender el país y para también, pues, darle una solución a los problemas reales, ¿no? La época de Víctor Raúl. Sí, chicos. Bueno, jóvenes, hemos entonces culminado esta parte. Vamos, a ver, a la filosofía actual, ¿sí? Vamos a la filosofía actual, chicos. Muy bien. Tiene que ver, jóvenes, con Velasco. Tiene que ver, pues, con Velasco, su reforma agraria, con su idea, pues, de constituir, pues, un país distinto. Tiene que ver con eso porque las ideas de Mariátegui, que habían sido olvidadas en su momento, van a ser retomadas, ¿sí? Van a ser retomadas en los años 50, 60 y 70. Entonces, el diagnóstico que te plantea Mariátegui sobre lo que es el país, pues, ¿no? Y todo eso, se va a presentar ahora en el plano filosófico. Recuerda, Mariátegui no fue filósofo, sino usó el insumo filosófico, el insumo marxista, ¿para qué? Para poder entender el país. Entonces, podemos decir que Mariátegui sí hizo sociología, análisis social de nuestro país y nuestro continente, pero no hizo filosofía. Pero se va a usar como insumo el pensamiento de Mariátegui para después desarrollar filosofía, ¿sí? Y ahí tenemos a Augusto Salazar Bondi y también a Francisco Miro Quesada, ¿sí? ¿Qué plantean estos dos intelectuales entre los años 50, 60 y 70? Ah, ya. Ellos van a debatir, chicos, van a debatir si nuestra filosofía es auténtica o no. ¿Qué significa eso, profesor? O sea, ya esto lo hemos visto en Prada, lo hemos visto pues en otros pensadores, incluso en Mariátegui decía, ¿no? Que los escritores repiten como moda, pues, ¿no? ¿Sí? El pensamiento europeo. En el plano filosófico, ellos van a pues analizar cómo nuestros filósofos
han ido pues repitiendo el pensamiento europeo, y por eso que para Salazar-Bondi plantea, mira, nuestra filosofía no ha sido original. Salazar-Bondi, chicos, fue un catedrático pues limeño, fue filósofo, fue educador, también participó en la reforma agraria, por eso te decía que Velasco va a ser importante para algunos pensadores. También pues sostuvo que el problema de nuestra cultura es la dominación económica, y esto ya lo dijo Mariátegui y también otros intelectuales, que históricamente nuestro país ha sido dominado, ¿no? Por España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, esa dominación económica, ¿qué cosa ha producido? Ha producido que pensemos que lo extranjero es mejor, es superior, y tendamos a copiar, a imitar, ¿te das cuenta? El pensamiento extranjero. Y por eso, en el plano filosófico, que no nos importa, hemos construido una filosofía no original, inauténtica e imitativa, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos plantea el filósofo sanmarquino Augusto Salazar Bondi. Y a su filosofía se le va a conocer, chicos, como una filosofía de la dominación también, ¿no? Donde nos plantea que nuestra cultura es una cultura, pues, dominada. Claro, una cultura que ha sufrido históricamente, pues, dominación, y eso ¿qué ha generado? Ha generado dependencia, subdesarrollo, atraso, y en el plano cultural, en lo cultural, ha generado una cultura, chicos, de la dominación, o también llama una cultura alienada. ¿Cómo que alienada? O sea, de pensar, ¿no? Que debemos ser como el europeo, el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, hay un cuento de Julio Ramón Ribeiro, en su Palabra del Mudo, llamado Alienación, ¿sí? En este cuento se narra que un moreno quiere ser gringo, ¿sí? O sea, el moreno es consciente de que al ser moreno no es reconocido, es marginado, es excluido. Entonces, él quiere ser como un gringo de Filadelfia, y por eso se pinta el pelo, se talquea la cara, ¿sí? Aprende el inglés, se relaciona con gringos porque desea ser como gringo. Inclusive viaja a Estados Unidos porque quiere ser reconocido. Entonces, ¿qué es la alienación? Tiene que ver con la conciencia, una falsa representación. ¿Te das cuenta? Pensamos que ser reconocido, ser importante, ser humanos, tiene que ver pues con ser europeo, ser extranjero. De ahí en el plano cultural se cree, para ser culto, debo ir al teatro, debo leer a Platón, a Aristóteles, a Hegel. Si quiero ser culto, debo pensar como el europeo. Debo generar una cultura europea. ¿Te das cuenta? O sea, leer a los europeos para sentirme inteligente, sentirme culto, ¿no? Eso será un pensamiento alienado en el plano cultural o dominación cultural. ¿Te das cuenta? De esa manera, se ha hecho, chicos, una, digamos, adaptación de este cuento, Alienación. Será bueno, pues, que lo veas en internet, ¿no? ¿Sí? Como, pues, un jovencito, ¿no? De barrio, se enamora de una chica, pues, que es blanca, y le dice, pues, yo no salgo con cholos, y él, pues, quiere ser, pues, como un artista de Hollywood, y por eso, pues, que se pinta el pelo, pues, ¿no? ¿Sí? Y su amigo, pues, le increpa eso, y pues él le dice, pues, fuera cholo, ¿no? Y ahí se empieza pues, a bronquear, ¿no? Es una adaptación del cuento de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, acá sería, pues, el excluido, ¿no? El cholo, aquel que quiere, pues, aquel que se aliena y quiere parecerse, pues, a un artista de Hollywood, ¿no? Ese es el pensamiento alienado. De esa manera, chicos, para Salazar Bondi, la filosofía que hemos ido constituyendo, pues solamente ha repetido el europeo. Por eso hemos visto una escolástica en el Perú, hemos visto una ilustración en el Perú, un romanticismo, un positivismo, un espiritualismo, un socialismo, un marxismo, porque hemos ido como que repitiendo lo que ha hecho, ¿no? El pensamiento europeo. De ahí que Salazar Bondi concluye la filosofía es inauténtica e imitativa debido, ¿sí?, a la dominación económica. O sea, la causa principal es la dominación económica. ¿Te das cuenta? Por eso, si queremos ser originales, auténticos, debemos primero salir de esa dominación económica, que es la causa principal.
Y una manera, pues, es la educación, decía, ¿no? De ahí que apoya, pues, a Velasco en su reforma educativa, porque él piensa, pues, que debemos fomentar una educación liberadora, más crítica, más auténtica, más solidaria, más creativa. Como también te plantea, si eso no funciona, entonces la última vía es la lucha social. Claro, enfrentarnos a los bloques de poder. Él te plantea solamente eso en discurso, no te dice los métodos, cómo, simplemente te dice pues que la última vía es ¿no? la lucha social, ¿sí? Luego, chicos, viene Miró Quesada, y Miró Quesada dicen que se encuentra con Bondia en Francia, ¿sí? Se encuentra en Francia, pues, en un congreso de filosofía, una reunión académica, y dicen que Bondi le empieza, ¿no? a explicar, ¿no? su pensamiento, su filosofía, que somos inauténticos, que la cultura, pues, es una cultura alienada, esto por causa de la dominación económica. Y Miro Quesada, que era lógico, él tiene aportes en lógica matemática, muy conocido en el mundo por sus aportes en lógica matemática. Lo que hace Miro Quesada es escucharlo y decirle, oye, pero tú dices que no hay filosofía auténtica, pero con lo que tú me dices, estás planteando una reflexión auténtica, ¿sí no? Claro, estás reflexionando de forma auténtica sobre lo que pasa en nuestro continente. Entonces, tú al decir que no hay filosofía auténtica, estás planteando una filosofía auténtica, un pensamiento auténtico. Entonces, contigo están haciendo una nueva reflexión original sobre lo que pasa en nuestro continente. Ah, entonces, ¿te das cuenta? Tú te estás anulando a ti mismo. Dices que no hay filosofía, pero en lo que dices ya vemos una filosofía auténtica, original. Y por eso Miró Quesada va a decir, ah, ya, si hay filosofía auténtica, pero ha sido todo un proceso, todo un desarrollo histórico, plantea, ¿no? De hecho, al inicio no lo hemos hecho, pero después lo hemos ido gestando y hoy podemos hablar, dirá pues Miró Quesada, de una filosofía completamente auténtica. ¿Qué más? También él va a ser, chicos, ideólogo del Partido Acción Popular, ¿sí? Y nos plantea una ideología humanista. ¿Qué, profe? ¿Acción Popular? Sí, el partido, pues, de Barnechea, el partido de Merino, ¿no? Presidente del Congreso, de Lescano, en su momento, pues, también de Belaúnde. ¿Te acuerdas de Belaúnde? Ya. Él va a ser el ideólogo del Partido Acción Popular y de ahí que nos plantea un tipo de ideología humanista. Pues, ¿qué significa eso de humanista? O sea, el hombre es lo más importante, es lo central, ¿sí? En su ideología humanista, él va a sostener su ideología humanista, su pensamiento humanista, en un principio kantiano, chicos. Porque, ¿cómo que kantiano? O sea, Kant. ¿Te acuerdas de Kant? El filósofo alemán, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Qué decía Kant? El hombre es un fin en sí mismo. O sea, somos los más importantes. Y no somos importantes porque tenemos un carro, somos profesionales, somos hombres o mujeres, no. Sino la importancia del hombre está en su ser. El hombre es importante porque es un hombre, es un ser vivo, es un ser humano, perdón. Entonces, de esa manera, el hombre tiene valor en sí mismo. Eso se llama dignidad humana. Si el hombre tiene un valor en sí mismo, es valioso porque es ser humano, entonces no debe ser explotado, no debemos marginarlo, excluirlo, someterlo. De ahí que en base a este principio que se va a llamar autotelia, el hombre es un fin en sí mismo y no un medio, no una cosa, él piensa constituir una política racional. Una política racional que busque desarrollar políticas públicas, ¿sí? Donde se respete la vida humana, ¿sí? Se respete el valor del hombre. Por eso se elimine la explotación y todo eso, ¿no? Por eso él busca construir, a través de su política racional y su ideología humanista, una sociedad más justa, ¿sí? Una sociedad donde seamos solidarios, donde se elimine el racismo, se elimine la dominación de un país sobre el otro, por eso un antiimperialismo, y también una sociedad sin clases, porque cuando hay clases hay diferencias sociales, y no, pues bajo el principio de autotelia, de que el hombre es lo más importante, entonces no deben haber diferencias
de clases, ¿no? Esa va a ser su ideología, pues, humanista, muy interesante, pero en nuestra época, chicos, los partidos han dejado las ideologías y más se inclinan, pues, a intereses de clase, ¿no? Ahora, vamos, chicos, a lo último. Lo último vendría a ser lo que te comentaba hace un momento. Para Miro Quesada, para Francisco Miro Quesada, sí existe filosofía en nuestro continente, pero ha sido todo un proceso histórico, ¿no? Un proceso, va a llamar a él, generacional. Él plantea que los primeros filósofos, como Alejandro de Eustua, Vasconcelos, pues, ¿no? En México, como Alejandro Cor en Argentina, han sido aquellos difusores del pensamiento espiritualista, del pensamiento europeo en las universidades. A esos difusores del pensamiento espiritualista lo voy a llamar patriarcas o fundadores. Ya, ellos no hacen filosofía auténtica, pero lo importante es que difunden el pensamiento europeo en las universidades. Luego, la segunda generación son los forjadores. ¿Ellos qué hacen? Ellos se dan cuenta, nuestros maestros están copiando, están imitando, pero han difundido la filosofía. Eso es importante. A nosotros vamos a ser más rigurosos. Vamos a aprender, pues, el inglés, el francés, el alemán, el griego, para leer a los filósofos en su lengua original. Vamos a ser mejores que ellos. Y vamos a estar al mismo estatus que un filósofo europeo. Y por eso ellos hablan de la normalidad, de estar al mismo estatus que un filósofo europeo. Pero se dan cuenta, nosotros aún no podemos hacer filosofía original, pero sí lo pueden hacer nuestros discípulos. Entonces, los primeros y los segundos no hacen filosofía auténtica, sino los terceros, los técnicos y también los cuartos, lo de la cuarta generación, chicos, ellos van a desarrollar filosofía auténtica. Al inicio, los técnicos dicen, bueno, sí, somos capacitados, somos muy buenos, somos técnicos, hemos viajado a Alemania, hemos estudiado, pues, con Heidegger, hemos vuelto a San Marcos para enseñar seminario de Heidegger. Bacán, somos técnicos, pero un momento, ¿podremos hacer filosofía auténtica? Entonces hay un debate, ¿no? Los asuntivos van a decir, no, no es el momento. ¿Por qué? Porque estamos dominados. Primero debemos salir de la dominación para hacer filosofía auténtica. Dentro del grupo de los asuntivos tendremos ¿a quién? A Salazar Bondi, a Mario Bunge, un argentino, pero otro grupo dirá, no, señores, a pesar de que estamos dominados, podemos hacer una filosofía de nuestro contexto histórico. La pobreza, el positivismo, el espiritualismo, cómo estas filosofías han influenciado en nuestros pensadores. De esa manera, podemos mostrar un plano histórico de lo que ha pasado en nuestra cultura. Entonces, a pesar de que estemos dominados, podemos hacer una filosofía americana, una filosofía sin más, una filosofía que refleje nuestro contexto histórico. Esos van a ser los afirmativos. Entonces, los técnicos, pues, entran en debate, pero están generando un pensamiento auténtico con dificultades, pero lo están haciendo. Pero los últimos que aparecen de 1970 hasta la actualidad ya van a ser filosofía sin dificultades. Por eso se llama la época de la naturalidad filosófica. O sea, ya es natural hacer filosofía. Hay corrientes filosóficas, por ejemplo, la corriente, pues, inculturada, la corriente intercultural y la filosofía de la liberación, que nace en Argentina con la influencia, pues, de Salazar Bondi. De esa manera, hoy, para Miro Quesada, podemos hablar de una filosofía original auténtica, ya que nuestras soluciones, nuestras respuestas son originales, que buscan resolver, pues, las cuestiones de lo que, ¿no?, que ocurre en nuestro continente, ¿no? Chicos, bueno, hemos entonces culminado, jóvenes, ¿sí? Disculpen por el tiempo, ¿sí? A ver, a ver, un momentito, vamos a dejar de compartir esto, chicos. Ya, va a ser el tema de la sociedad justa de Miro Quesada, es todo un proyecto, ¿no? Es un proyecto, pero ahora que se lleva a la práctica, como te decía, para que se lleve a la práctica, tienen, pues, que haber más partidos políticos, ¿no? ¿Y qué significa partido político?
Partido político quiere decir, chicos, quiere decir ideología. Entonces, hoy, en un sentido estricto, ¿existirá partidos políticos? No. Hoy no existen partidos políticos, existen grupos que quieren llegar al poder para, pues, cumplir con, ¿no?, con sus sueños de poder, con intereses particulares, pero ideologías, podemos decir que se han perdido, como te decía un momento, ¿no? Se han perdido las ideologías, ¿sí? Tal vez llegue, pues, un Mariátegui más adelante, pues, ¿no?, para, o un Víctor Raúl, ¿no?, que fue interesante con sus ideas para poder, pues, desarrollar, ¿no?, ideologías, ¿sí? A ver, chicos, vamos entonces a desarrollar nuestras preguntas, ¿sí? Vamos con nuestras preguntas. A ver. Puntual nada más, ¿sí? Vamos a dar las claves. Ya la próxima clase vamos a explicar, ¿no? Como haciendo una introducción, ¿sí? La próxima clase, como haciendo una introducción, vamos a explicar, ¿sí? Solamente vamos a dar puntual para que puedas repasar las claves, ¿sí? Muy bien. Chicos, la pregunta 1 es casita, ¿sí? Es puntual, chicos, es puntual. La pregunta 1 es casita, casita, ¿sí? Ya está. Se puede pasar, ¿verdad? ¿Se puede, chicos? Me indicas, ¿ah? Me indicas. ¿Sí? Ya, acá. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2, perdón. Pregunta 2 vendría a ser también casita. Pregunta 2, chicos, también es la C. Casita. Ya está. Muy bien, Rebeca. Chévere, gracias. Bacán. Pregunta, entonces 2, casita. Ya está. La pregunta 3 nos habla de verdadero o falso. Sería también, jóvenes, la C. Casita, ¿sí? Casita. Muy bien. Vamos. La pregunta 4 y 5 es un texto. Acá tenemos la 4, que es barco, y la 5, que es casa, ¿sí? 4 barco y 5 casita. 4 barco y 5 casita, ¿sí? Ya está. Continuamos, ¿sí? Pregunta 6. Pregunta 6. Vendría a ser la C de casita, ¿sí? Pregunta 6. La C. Muy bien. Ya está. La 7 y la 8, también otro texto de Salazar Bondi. La 7 y la 8. Vamos. La 7 es barco y la 8 es la A de ateo, ¿sí? Bueno, jóvenes, nos vemos a una próxima, ¿sí? Cuídense bastante, chicos.